Listo. Paola, ¿crees que estamos listas para entrar al live? No te oigo. Sí, ¿A mí me oyes? ¿A mí me oyes? A ver, sí, creo que sí. ¿Se sí, yo te escucha oigo todo? perfecto. Bueno, bienvenidísimos. Entramos en materia. ¡Qué maravilla! Listo. Tú empiezas entonces, Connie, Yo ¿sí? te Vale. presento. Guárdame Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, bueno, perfectamente les bien. damos la bienvenida a esta sesión como que es parte de la programación de nuestra librería La Librera en el marco de la segunda Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Esta sesión es sobre las narrativas de la Bonanza Marimbera y fue organizada por Paola Caballero de la Fundación Guión Bajo. Voy a presentar a Paola y ella después va a presentar a los participantes de la mesa. Paola Caballero Daza es gestora cultural, estudió literatura en la Universidad de los Andes, hizo una maestría en estudios de Asia y África en el Colegio de México y cursa el diplomado de escrituras expandidas, lenguaje, ciencia y arte de la cátedra José Emilio Pacheco en la UNAM. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas relacionadas con la cultura y la literatura y dirige la Fundación y Residencia de Escritura Guión Bajo, una fundación muy cercana a la librería La Librera, quien organizó esta programación. Paola, bienvenida, bienvenidos todos, te doy la palabra. Connie, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta mesa de narrativa sobre la bonanza. Desde la Fundación Guión Bajo estamos interesados en apoyar los procesos de creación a partir de las prácticas de escritura y el año pasado abrimos una convocatoria nacional y otorgamos una beca completa para la mejor propuesta y la beca consistía en un mes de escritura en la ciudad de Santa Marta. Esa propuesta es una novela que gira alrededor, o más bien tiene como telón de fondo la bonanza marimbera, y nos acompaña hoy Jorge Pinzón Salas, que es su autor. Espero que Jorge más adelante nos cuente un poco sobre Tito Salas y la Genovesa, que es la hacienda donde pasa la acción. Jorge Pinzón Salas es escritor, periodista, editor e investigador independiente. Fue director durante 10 años de la revista cultural Carter Urbano, colaborador de los periódicos El Tiempo y El Espectador, y de revistas como Soho, Arcadia y El Malpensante, entre otras. Jorge, muchas gracias por estar acá. Con él quisimos abordar el tema de la bonanza, o más bien fue una propuesta de él desde tres miradas. La primera desde la ficción, la segunda desde la, digamos, rigurosidad histórica, y por eso nos acompaña Lina Brito, y desde la vivencia o lo testimonial, y por eso está aquí también Rafael Enrique Padilla. Lina Brito es historiadora y periodista colombiana radicada en Chicago, PhD de la Universidad de Nueva York y profesora de historia de Northwestern University. Ha colaborado con la revista Contemporánea, la revista Histórica Hispanoamericana, la revista NACLA, y es colaboradora frecuente del Espectador, entre otras publicaciones académicas y periodísticas impresas y en línea.
en línea. Lina es autora del libro El boom de la marihuana, auge y declive del primer paraíso de las drogas en Colombia, por ahora solo en inglés, publicado este año por la Universidad de California. Lina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y Rafael Enrique Padilla, conocido como el Pincho Padilla, es un gestor cultural samario, dueño de icónicos restaurantes en los años 70 y 80, exalcalde del Rodadero y testigo de la época, gran conversador, así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Muy amable. Quiero empezar diciendo que me parece muy significativo que la editorial Planeta haya reeditado dos novelas clave de la época. La primera, El cadáver de papá, del poeta y narrador barranquillero Manrique Ardila, del 78, y también La mala hierba de Gozaín, del 81, sobre el cacique Miranda. Y creo que es una forma en que se está revisitando la historia y creo que poniendo también sobre la mesa el tema de la legalización. También está, por supuesto, el texto de Lina que acabo de comentar. Hay un texto del año pasado de Santiago Rueda, Plata y Plomo, la relación de las artes con las drogas ilícitas. Y acabo de ver en la programación de la Feria del Libro de Santa Marta que Wilson Acosta presenta Cartografía Fílmica del Narcotráfico, que creo que también no lo conozco, sería muy interesante escucharlo. Hay una frase buenísima, pues que a mí me gusta mucho, citada en Historia del Narcotráfico de Mario Arango, que dice: yo era narcotraficante cuando se trataba de una actividad decente. Y creo que esa frase hace parte de todos los mitos que se han tejido alrededor de esta época, como el mito de los cuerpos de paz, que sale también en una obra de ficción, en Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra, del 2018, si no estoy mal. Quería entonces empezar por ahí, qué tanto de mito y qué tanto de realidad hay en el papel de los cuerpos de paz como instigadores del negocio. Entonces yo los dejo con los tres expertos y pues voy a estar acá detrás de bambalinas si hace falta algo. Muchísimas gracias. Con gusto. Pues yo quiero comenzar con ese comentario que acabas de hacer de lo de los cuerpos de paz como una muestra o un ejemplo de toda la mitología que se ha tejido alrededor de la bonanza, porque en el trabajo de investigación que yo hice a lo largo de varios años, tanto con archivos y con fuentes escritas como con fuentes orales y en distintos localidades y pueblos y lugares de la región, uno se encuentra con muchos mitos porque la bonanza marimbera es precisamente eso, es a estas alturas es una mitología, ¿no? En el sentido de que está envuelta en narrativas, en representaciones, en cuentos, anécdotas, chistes, canciones, historias, que hacen para nosotros los historiadores que estamos tratando como de despejar todas esas nieblas mitológicas alrededor de cualquier hecho, ¿no? De cualquier evento que consideramos histórico, hace el trabajo muy interesante y también un gran desafío. Entonces, entender lo de los cuerpos de paz para mí fue un desafío como historiadora, porque precisamente era una de esas verdades, ¿no? Entre comillas, que se repite permanentemente, desde las versiones más informales entre la gente en la región, mucha gente que vivió la época, como nuestro querido Pincho aquí presente, pero también mucha gente que escuchó los cuentos de oídas y que los reproduce. Y también es una mitología o una verdad, entre comillas nuevamente, que se ha reproducido en los textos académicos y de investigación, tanto periodística como histórica o sociológica o antropológica. Entonces era un gran desafío para mí como historiadora tratar de entender eso, y recuerdo que inicialmente yo lo di por hecho y asumí que efectivamente ese había sido la realidad del asunto, que habían sido los cuerpos de paz uno de los sectores pioneros del negocio.
pero en la búsqueda de evidencias, ¿no?, que me permitiera entender cómo había surgido el negocio, cómo había llegado a su punto de auge y cómo había declinado, me encontré que las evidencias eran muy endebles. Y terminé finalmente entrando en contacto con los cuerpos de paz, los voluntarios de los cuerpos de paz que estuvieron en la región en esa época, ¿no? Y haciendo trabajo de historia oral con ellos. Y la conclusión a la que yo llegué es que hay algo de verdad en el sentido de que los norteamericanos, por supuesto que jugaron un papel fundamental en promover el negocio y en convertirlo en un boom y en una bonanza, pero también no es completamente cierto en el sentido de que primero los cuerpos de paz mismos y los voluntarios de los cuerpos de paz, por lo menos yo no encontré ninguna evidencia que me demostrara que ellos sí habían estado participando en el negocio. Los jóvenes norteamericanos que estuvieron participando en el negocio venían de otros sectores de la sociedad norteamericana, no hacían parte de la institución y del programa de los cuerpos de paz, ¿no? Y no encontré ninguna evidencia que me permitiera corroborar ese rumor, esa verdad que circula en la región. Pero lo más interesante es que eso de los cuerpos de paz es uno de los muchos mitos que circulan sobre la bonanza marimbera y que de hecho constituyen el tejido narrativo y de representaciones que es la bonanza misma a estas alturas de nuestra historia, ¿no? Y lo dejo ahí para que Jorge y Pincho puedan también comentar desde su punto de vista. Pues yo quisiera decir una cosa que tiene que ver con la responsabilidad de los norteamericanos, ¿no? Y la responsabilidad también de los guajiros, que precisamente tú, Lina, en un artículo muy interesante en el periódico Universo Centro has puesto en entredicho, ¿no? La manera como Pájaros de Verano, la película de Ciro Guerra, retrata el papel que juegan los guajiros en este fenómeno de la bonanza. Pero hay una cuota, digamos, de responsabilidad eh, que es importante y que tiene que ver con la clase alta samaria, ¿no? De esto en conversaciones sobre este fenómeno tan apasionante y dramático que es la bonanza marimbera, hemos hablado con Pincho Padilla precisamente sobre esa responsabilidad de una clase social samaria que empieza a fraguar esto que es el tráfico de la marihuana desde los años 60. Yo quisiera, hasta donde él quisiera contarnos, pudiera contarnos, preguntarle un poco a Pincho cómo, digamos, más allá de lo anecdótico, de lo folclórico, de esa responsabilidad mítica, como dice Lina, de achacarles cuota en el tráfico a los norteamericanos y luego pues a los guajiros. ¿Cuál fue el papel que jugaron los samarios, ciertos samarios a finales de los años 60? Ahora hablaremos, digamos, también del contrabando, pero digo esos primeros samarios que a finales de los años 60 viajaban a Estados Unidos y hacían unos contactos particulares con traficantes. Primero quisiera preguntarle eso a Pincho, un poco desde lo vivencial, y si se corresponde con la rigurosidad histórica, esa mirada, se lo preguntaría ya a Lina, pues que se ha tejido alrededor de la fundación de la bonanza marimbera. Entonces le dejo a Pincho que nos cuente. Ok, gracias. Bueno, en Pero no meterte en problemas, ¿no? No, en este entorno, en este marco que encierra esto de la bonanza marimbera, cabe toda la posibilidad histórica, caben todo tipo de suposiciones, de historia, de fábulas, de cuentos, de todo, porque es una historia que encierra todo. Eso es anecdotario, es cómico a veces, todo cabe ahí. Y es muy sencillo, ¿no? En Santa Marta, pues toda la vida existió el consumo ancestral de la marihuana. Y cuando se llegó la época de
de los estudios de mucha gente aquí en Santa Marta, de la buena familia que tú dices, la familia de los clubes. Ellos se fueron a los Estados Unidos y ya ahí ya se conocía, porque eso ya estaba inventado. Y todas esas drogas de fumar ya las conocía todo el mundo. Y yo recuerdo que la gente aprovechaba a los estudiantes, personalmente los estudiantes que iban a New Orleans y más allá, que estudiaban en todos esos estados cercanos a New Orleans, llevaban la marihuana en el maletín, en su maleta de viaje. Y eso no pasaba nada. No había la malicia, estaba apenas comenzando, no había boom, era sencillamente una manera de rebusque, de llegar allá y vender a los estudiantes, a la gente, y ahí comenzó. Realmente el inicio fue en maletas. En maletas, los estudiantes, y se fue creciendo el negocio, y cuando el negocio se creció, que la gente empezó a convertirse en consumidores ya plenamente formalizados con su vicio, empezaron allá los mismos estudiantes en sus universidades a crear grandes negocios. Y fue donde se iniciaron aquella famosa palabra mágica que se llamaba las conexiones. Entonces comenzaron las conexiones. Tengo una coneja. Ese era el cuento de antes, en esa época. Me levantó una coneja. Y la coneja era echarle una conexión y el tipo tiene allá la posibilidad de transportar eso y llevarlo a otros estados. Precisamente fue en maleta. Es un fenómeno que es bonito analizarlo porque comenzó con una maleta y terminó con un barco lleno. Porque cuando ya empezaron a ver las conexiones, las grandes conexiones allá en los Estados Unidos, de la misma universidad, después los otros, después eso se fue encadenando, fue cuando ya le apostaba al negocio y empezó ya un fenómeno de crecimiento donde entra a jugar mucho ya el transporte. O sea, el negocio creció, el transporte no puede ser en maleta. ¿Cómo hacemos? Y empezaron a aparecer, es lo más curioso, es que por eso ese fábula es cuento de todo, en el negocio, todos aquellos aviadores retirados de Vietnam, que fueron los primeros que aparecieron. Aquí yo me acuerdo que llegaron a Santa Marta, los primeros pilotos eran unos viejos veteranos del Vietnam y de la guerra de Corea. Entonces, esa guerra que los Estados Unidos han ido, y esos mismos conocían del negocio y de la droga porque en la guerra esa, en Vietnam y en Corea, eran ahí consumidores. O sea, eran unos pilotos veteranos, viejos consumidores. Y entonces ya inició. Entonces ya viene una etapa, pero que no quiero tocar ahí las cosas que también Lina, que también es de la región, que conoce, y es que cuando creció el negocio, que ya un tipo le dijo allá, pero yo puedo mandar un barco, ¿pero a dónde? Pues ya se pensó en La Guajira, y es ahí donde entran los grandes contrabandistas con la ruta del contrabando a aportar y hacer esas alianzas entre samarios y guajiros, que nunca terminó bien, pero inició. Es muy extenso, pero yo quisiera, si de pronto tú tienes ahí otra inquietud que me preguntes, ya te dije que el inicio realmente fue una maleta de universidad, haciendo el bachelor en esos estados cerca de New Orleans, porque yo estuve mucho con New Orleans, había mis amigos, vivían allá y hacían ese negocio. Inclusive, mis amigos del entorno me nubiaban haciendo sus primeros años de universidad o terminando bachillerato allá. Pero usted, si quiere, yo quiero tener porque es muy grande, muy amplio, pero si tienes algo que preguntar o tienes una inquietud que podamos ir cuadriculando las cosas para que todo tenga un ritmo de orden, pues dale, Jorge.
Sí, me parece interesante que ahora Lina nos pudiera ayudar como a manera de bisagra unir esto que a modo de testimonio nos cuenta Pincho con sus pesquisas, con con su investigación histórica, de qué manera tú encajas estas dos verdades. Digamos, pues Pincho estuvo, como él mismo lo dice, muy cerca de la pomada, digamos, ¿no es cierto? Sí, Estuvo en el el negocio, te voy a momento decir, álgido. el negocio comenzó en Baton Rouge. Es que Baton Rouge muy cerca y ahí estaban estudiando todos los samarios de Itoparago de la ciudad. Ahí estaban todos los niños estos apellidos estudiando ahí y ellos fueron los primeros que llegaron a las maletas. O sea, ahí se comenzó, ahí fue el inicio, ahí fue la chispa del negocio y después ya lo que viene después, ya lo debe tener en línea ahí en su historia y en su investigación también. Ahí empalmamos, ahí vamos empalmando. Recuérdanos el año, ¿de qué año estamos hablando para que lo empalmemos con las pesquisas de Lina? Finales de la década del 60, o sea, se está hablando de 68, 79, 68, 29, 70, 71, 72 y todo el 80, hasta el 90. Aquí la bonanza marinera duró 25 años, casi 30 años. No, efectivamente todo lo que dice Pincho, Pincho es un testigo de la historia y desde donde yo he podido entender, mirando fuentes distintas, todo lo que Pincho dice es completamente acertado, en el sentido de que esto comienza en los 60s, en el boom del consumo de la marihuana en Estados Unidos entre las juventudes blancas, ¿verdad? ¿Cierto? Porque marihuana se consumía en Estados Unidos desde mucho antes, pero era un consumo que estaba limitado como a minorías, a sectores urbanos segregados, discriminados, ¿no? Los inmigrantes mexicanos, etcétera, ¿no? Los músicos de jazz y toda la Movimiento gente hippie. subterráneo, de la cultura urbana subterránea. Pero en los 60s, con el movimiento hippie, es que ese consumo que antes estaba marginalizado a esos sectores discriminados de la sociedad se convierte en algo popular, en lo in, para hacer en el momento. Y lo que yo he encontrado como de los embarques iniciales para suplir a los Estados Unidos comienzan más o menos en el 66, 67, más o menos en esa época, ¿no? Que lo he encontrado con gente que lo hacía desde ya fuera, desde lo que hoy es el departamento de Magdalena o lo que hoy es el departamento de La Guajira. Pero lo interesante es que esa historia que nos está contando Pincho de este tráfico, microtráfico, obviamente ahora utilizamos el término microtráfico de otra manera, pero incluso podríamos llamarlo así porque eran cantidades muy pequeñas, ¿no? Gente en sus maletas de viaje y en su equipaje llevando un poquito para hacer dinero al menudeo, ¿no? Era un fenómeno mundial. Porque yo encontré, por ejemplo, la Interpol, ¿no? Policía de distintos países del mundo, y te estoy hablando de varios países de Europa, de varios países en el norte de África, de varios países en el Medio Oriente, aquí mismo en América Latina, principalmente desde México, policías de estos países reportando, ¿no? A todos estos hippies norteamericanos que estaban viajando y conociendo sus playas o sus montañas o la hermosura natural de sus países y a la vez estimulando estos pequeños negocios de marihuana, ¿no? Y haciendo intercambio con LSD, con ácidos. Entonces era un fenómeno mundial en realidad en los 60, lo que Pincho nos está contando. Estos jóvenes samarios que estudiaban allá en Baton Rouge, cerca de New Orleans y todo esto, simplemente hacían parte de un fenómeno que era mundial y que era lo común en esa época dentro de esa generación que estaba viviendo el movimiento hippie. Lo interesante es por qué Colombia termina convertido en el principal proveedor de marihuana a Estados Unidos a lo largo de los 70s, cuando sabemos bastante bien que en los 60s varios países estaban implicados en este tráfico de marihuana para los jóvenes Estados Unidos, para los hippies norteamericanos, ¿no? Entonces esa es la pregunta interesante y ahí es donde esa clase de pregunta le obliga a uno a salirse de las mitologías y de las anécdotas para tratar de entender cuáles fueron los factores que entraron en juego
para que Colombia terminara principalmente lo que llamamos el viejo Gran Magdalena, que es lo que hoy constituyen los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, alrededor, y la Sierra Nevada como centro de cultivo, ¿no? de esta marihuana, porque es esta región la que termina convertida en el principal proveedor de marihuana para ese mercado hippie creciente en Estados Unidos, ¿no? Y para poder Quisiera hacer una, responder, sí, di Pincho. quisiera hacer una cosita jocosa, un poquito cómica de la verdad de esa época, y es cuando se le preguntan a todos los expresidentes o candidatos a presidente de los Estados Unidos, ¿usted es un marihuano? Todos dicen que sí, y fumaron la marihuana colombiana, porque era la que en esa época llegaba ya en maleta, el colegio coincide sus edades con la época del inicio. O sea, todos esos presidentes han dicho, Obama dijo que fumó marihuana. Todos los candidatos, sí, hemos fumado. Entonces, la coincidencia de esa quiebre, ¿no? Para un poquito de desorden, de risa a la vaina, es que eso es su presidente, el presidente. En su momento, fumaron nuestra hierba allá en los Estados Unidos. La Santa Marta Golden. La Santa Marta Gold, esta es la que estaba de Colombian moda. Gold, también le decían Colombian cualquiera de Gold. los dos, cualquiera de los Exacto. dos términos funcionaba, pero se refería básicamente. Obama reconoció que Obama reconoció como marihuana. Clinton y todo, y era de esa. Pues con en la época, a finales de los 77, con la edad que estamos viendo yo, pues ya las personas mayores como yo. Así es, correcto, efectivamente, porque la marihuana todos colombiana, la marihuana colombiana reemplazó a las Uh-huh. marihuanas que ingresaban antes al mercado norteamericano, que eran o tailandesa, o mexicana, o jamaiquina. Esas eran como las Uh-huh. tres grandes proveedores antes de que Colombia se convirtiera en el número uno. Entonces, nuevamente la La pregunta gran está cannabis. abierta: ¿por qué Colombia termina convertido en el viejo Gran Magdalena, termina convertido en el gran proveedor que nos hizo distintos a todos los otros lugares de orígenes de estas otras Exactamente. marihuanas? Y lo que yo he encontrado es que para poder responder esa pregunta necesitamos atravesar otro mito muy grande que nosotros tenemos en Colombia y que la película Pájaros de Verano ejemplariza extremadamente bien, y es esa mitología respecto a la Guajira. La Guajira como un lugar de ilegalidad. Porque si continuamos con ese mito, Totalmente. entonces vamos a olvidarnos y a no ser capaz de ver estas otras verdades como la que Pincho nos acaba de contar, el papel de las élites samarias, ¿no? Lina, pero perdóname, ¿podrías contextualizar un poco de pronto las personas que no han visto la película o que pierden de vista ese análisis tuyo que haces? ¿Podrías contarnos, recordarnos un poco en qué ¿De qué se trata? retratar, sí, pero ayudarnos un poco a retratar esa parte, ese aspecto que tú consideras que se tergiversa o se edulcora un poco en la película, en lo que tiene que ver con la relación de los guajiros y el fenómeno de la bonanza? La película cuenta la historia supuestamente de los orígenes del narcotráfico en el país y los orígenes del narcotráfico entendidos como la bonanza marimbera, y la ubica entre una familia wayú de la Alta Guajira que terminan creando las primeras conexiones para exportación de marihuana a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que la película representa muy bien esa mitología que nosotros tenemos en el país y que nos impide ver otros procesos muy importantes que sucedieron alrededor de este último capítulo de nuestra historia contemporánea? Y es porque la Guajira termina representando como en nuestra imaginación de quiénes somos, de qué es Colombia, ese lugar de ilegalidad, ese otro salvaje, primitivo, oscuro, desde donde entra el contrabando, desde donde entra lo ilegal, donde no hay Dios ni ley, donde la gente se coge a bala y se mata en vendetas sin lógica ni razón, o con una lógica primitiva, antigua, perversa, que es incomprensible para la mentalidad y el ser moderno, ¿no? Y esa mitología es extremadamente peligrosa porque lo que sucede con películas como Pájaros de Verano o otras narrativas que continúan esta mitología de la Guajira como el otro primitivo y salvaje que nos corrompe, es precisamente eso, que primero convierte a los territorios donde viven los pueblos indígenas en ese otro salvaje que nos corrompe, y a la vez nos hace olvidar y oscurecer el papel que hemos tenido nosotros, la Colombia arijuna, para ponerlo en términos wayú, ¿no? La Colombia no indígena,
en nuestros propios caos y en nuestras propias tragedias, ¿no? Y en el caso de la bonanza marimbera es extremadamente evidente ese problema, porque una vez nosotros abrimos como que el enfoque que tenemos de cuál es la geografía de la bonanza marimbera y dejamos de considerar solo a la Guajira como el epicentro de la misma y observamos la región más amplia, es decir, la del viejo Gran Magdalena, entonces nos damos cuenta que hay otros sectores sociales que jugaron papeles pioneros fundamentales en promover ese negocio, como las élites samarias de las que habla Pincho, ¿no? Pero si nos quedamos pegados de la mitología de la Guajira salvaje que nos corrompe porque es un lugar sin Dios ni ley, entonces no vamos a poder ver nada más. Y vamos a terminar contando historias como la que cuenta Pájaros de Verano, que además de eso convierte a una mujer guayú en la dueña del negocio cuando sabemos muy bien que el negocio era, como me lo dijo alguien en una entrevista en Riohacha, puro cojón, cojón. Y no es que las mujeres no fueran afectadas o no jugaran un papel, por supuesto que sí, pero los que estaban en el negocio, en esas relaciones comerciales, estableciendo esas conexiones, haciendo toda la logística que era necesario para montar un embarque, eran principalmente hombres. Y era un negocio que funcionaba, y Pincho, por favor, me corregirás aquí en mi apreciación, era un negocio que funcionaba mucho desde ese código de masculinidad, ¿no? Del honor, de la hombría, del machismo. Entonces, ahí hay otro tremendo problema de la película, ¿no? Que nos están diciendo, que nos está contando la historia de los orígenes del narcotráfico, pero está distorsionando los hechos reales en los que dice basarse. Quisiera preguntarle a Pincho, relacionado Sí, con sí. esto que Lina menciona, Sí, sí. ¿cómo para las personas, digamos, que no vivieron esa época, ¿no es cierto? Y que no conocieron la costa caribe colombiana en los años 70, que nos ayudara un poco a retratar ese momento, si bien es cierto que hay mucha mitología, como dice Lina, y hay mucho folclorismo alrededor, ¿cierto? Se ha visto de manera muy anecdótica, sobre todo lo sintomático, pues no es menos cierto que también fue una época que se ha prestado para cierto costumbrismo desde la estética, por eso pues en las películas, en algunas novelas, está pues la novela de Gozaín, pero también está Leopardo al Sol de Laura Restrepo. No muchas más, ¿no? No, digamos, contrario a lo que uno podría pensar, tampoco se ha filmado y se ha escrito tanto sobre la bonanza, pero quisiera preguntarle a Pincho que cómo recuerda él esos años, cómo recuerda esa época, cómo se vivió en Santa Marta y en sus alrededores, cuánto hay, digamos, la estética que nos han pintado de cierto y cuánto hay de anecdótico y folclórico y mentira, digamos, y ambiente edulcorado. ¿Cómo era la relación de la gente en toda esa zona, digamos, donde se cultivaba y donde se comerció la Santa Marta Golden, la marihuana? La vareta. La vareta más codiciada del momento. Sí, sí, sí. Sí, inicio diciendo que a pesar del gran matriarcado que envuelve a la familia guayú, y porque en la Guajira las mamás, las mujeres son las más importantes, son las que mandan, son las que tienen. El negocio de la marimba sí fue muy, como dice Lina, de cojones, porque lo mandaban los hombres y eran los que dirigían esa vaina. Los guajiros entraron accidentalmente al negocio por su capacidad de ruta, porque tú sabes que la Guajira siempre, como yo lo dije, es verdad, eso está, lo sabe todo el mundo, el contrabando ha sido la vida por generaciones de todo el tiempo. Eso lleva 100 años contrabando ya, de toda la vida. Y entonces, cuando empezaron los samarios a llevar maletas y las conexiones empezaron a exigir más cantidad, viene la gran alianza peligrosa, muchas veces peligrosa, entre los samarios adinerados
y los guajiros limpios, pero que manejaban camiones de contrabando, porque se inició primero no con la élite guajira, sino con los mandos medios y con los indígenas. Hasta que ya después vino el fenómeno donde ya la gente noble guajira comenzó a meterse en ese negocio. Pero es muy cómico porque nosotros en Santa Marta no conocíamos, a pesar de que Santa Marta, Cesar y Magdalena de Saí y La Guajira era un solo teatro históricamente, se manejaban diferentes culturas. La cultura de la Guayú, la cultura de Samara era diferente y la cultura de todo. Cuando llegó un momento que se integró todo, el negocio tuvo, el factor económico tuvo la ventaja, entre comillas, de juntar todas las culturas para un solo propósito, enriquecerse a través de la marihuana. Entonces entran primero los guajiros con sus rutas de contrabando, cuando ya exigieron a estos samarios que necesitaban más cantidad, que se había crecido el mercado. Y estamos hablando de finales de los años 60, ya comienza el 70, estamos hablando de muchos años. Y empezó a crecer, y entonces comienzan grandes alianzas. Y esas grandes alianzas y los primeros negocios ya empezaron como dije al principio, a llegar los primeros aviones con veteranos de guerra. Yo conocí muchos. Yo estuve en una conversación que tuve contigo, Jorge, que hicimos una grabación con otro amigo, contando historias de los aviones y de los veteranos viejos manejando esos aviones sin miedo, ya casi que se desarman. Venían, bajaban, buscaban, y todos eran unos ancianos, eran unos viejitos veteranos de la guerra. Inicialmente, nosotros los samarios, me incluyo por los samarios, iban a dirigir en tierra ajena esos embarques, hasta cuando se creó el celo y se crearon esas rivalidades de por qué estos tipos vienen acá, y comenzaron las alianzas en las que hubo realmente mucho celo, mucha envidia y mucho dolor, porque empezaron las vendetas entre los mismos hombres de dinero con los que querían entrar a hacer dinero. Hay una vaina que pasó muy importante, yo quiero dejarla clara también, que esto de la marimba dejó una generación analfabeta, que nunca estudió. Fueron 15 años, muchachos que dejaron de ir al colegio por estar cargando bultos de marihuana. Y en eso sí, yo digo, Lina, ha sido un factor que ha afectado todavía más la etnia Guayú, porque a pesar de que ha sido territorio olvidado por el gobierno, además de todas las cosas que han pasado, de esos desiertos, de esa búsqueda del agua, esa cantidad de cosas que han pasado, esos muchos muchachos guajiros se dedicaron pues, a ponerse un bulto y no estudiaron. Entonces eso hizo más una crisis de cultural y educacional que se refleja en la actitud de la gente. Por eso es que la gente se vuelve violenta, no conoce más nada de ahí. Y eso fue un fenómeno, fue todo un paquete. Y por eso te digo que en esta historia de la marimba existe, cabe todo. Cuento, fábula, misterio, suspenso. Se pueden hacer todas las novelas de toda clase, de cabe todo. Bueno, si llegamos ahí, vamos haciendo cositas ahí entre todos para que... Quiero agregar algo a lo que Pincho acaba de decir sobre el pueblo Wayuu. Claro, y es verdad que tremendamente afectados, pero el asunto es que ellos siempre participaron del negocio a un nivel muy bajo, cargando como guías en las canoas que necesitaban para llevar el embarque de la orilla hasta el mar, porque muchas veces las embarcaciones no podían llegar a tierra porque si no se anclaban. Eran trabajos de menor cuantía y de menor valor. Y es verdad que tuvo unas consecuencias tremendas para el pueblo Wayuu, pero el proceso de empobrecimiento, de desplazamiento, de desertificación que la Alta Guajira y el territorio Wayuu ha sufrido comenzó desde
desde mucho antes de la bonanza marimbera, ¿no? Y en gran Sí, medida tiene sí. que ver también con el auge de la economía petrolera en Venezuela, porque sabemos bastante bien, y la gente que ha hecho investigación al respecto, que mucho de esa desestructuración de los clanes y de las familias wayú comienza precisamente con esas bonanzas del petróleo en Venezuela, que la gente comienza a irse a trabajar para allá y la juventud a dejar, ¿no?, de educarse, de lo que sea, por conseguir cualquier empleo, por conseguir cualquier dinero, por vivir en la ciudad, principalmente en Maracaibo. Entonces, claro, la bonanza hace parte de un proceso muy largo de empobrecimiento, de desplazamiento, de pauperización del pueblo wayú, ¿no? Pero el pueblo wayú no era el dueño del negocio. Ellos, No. y la Alta Guajira no eran los dueños del negocio. Yo recuerdo hablando con contrabandistas que me decían que ellos nunca se metieron en el negocio de la marihuana porque querían preservar el negocio del contrabando, de electrodomésticos, de perfumes, de licores, de lo que sea. Y que en algún momento durante la bonanza misma casi que se estableció un acuerdo tácito entre los comerciantes de contrabando y los comerciantes de marihuana para que los embarques de marihuana sucedieran de la Guajira Media hacia abajo. Es decir, estos puertos relativamente cercanos a Riohacha, como El Pájaro, como La Punta, como Camarones, etcétera, eran los lugares de embarque de marihuana. Leneas. Exacto, Lenea, y claro, en algún momento la Alta Guajira, arriba, Vallaportete y todo lo demás, de alguna manera entra también a jugar parte del asunto, pero esa Alta Guajira, esos puertos de arriba, Puerto López, Puerto Estrella, Vallaportete, etcétera, eran los embarcaderos del contrabando tradicional, no de la marihuana, precisamente porque existía Exacto. una gran preocupación entre la gente que manejaba el contrabando de que esta nueva mercancía de exportación que era la marihuana iba a arruinar el asunto para todos. Entonces yo creo que hay distinciones importantes para hacer en el papel que estos distintos sectores sociales entraron a jugar. Y Pincho yo creo que lo dijo mejor que nadie. Esto es un negocio que surge, ¿no?, en la parte arijuna, para continuar utilizando la terminología wayú, ¿no? Mestiza, si se quiere llamar, blanca, cualquiera la terminología que queramos usar, y entre la población urbana, más o menos, ellos fueron los pioneros del negocio, ¿no? Y estas pequeñas élites que venían del lado de Santa Marta, muy empobrecidas por el declive del negocio del banano, cuando la United Fruit Company se retira de la región y se va para el Urabá, que eso sucede en el año 65, es decir, durante la segunda mitad de los 60. Estas élites que vivían de esa economía bananera se encuentran desprotegidas y la marihuana, de alguna manera, para algunos, porque obviamente no podemos generalizar, se convierte en la alternativa, ¿no? Entonces, una vez más, volviendo al tema de las mitologías, esa idea que tenemos en la Colombia arijuna, central, andina, centralizada en Bogotá, etcétera, de que es que la bonanza marimbera es un producto de la Guajira, esa tierra sin Dios ni ley, es otro mito, igual que el mito de los cuerpos de paz. Hay un aspecto fundamental para entender, digamos, esa descentralización de la bonanza, ¿cierto? Para quitarle algo de cuota de responsabilidad a la Guajira, y es cómo funcionó el tráfico en la Florida, ¿no es cierto? La Florida de finales de los años 70 y comienzos de los 80, en particular Miami, pues es fundamental para entender cómo fue el tráfico. Y ahí nos encontramos siempre con lo que sigue ocurriendo cuando se habla del narcotráfico, y es que siempre surgen los nombres y los alias de los traficantes colombianos, peruanos, centroamericanos, etcétera, pero de los norteamericanos casi nunca se sabe. Y ellos jugaron un papel muy importante para hacer esos contactos entre los financiadores de los embarques en Estados Unidos y los productores de acá, ¿sí? Entre el año 80 y 81, por ejemplo, fue tal el auge del narcotráfico en Miami que se abrieron no sé cuántos bancos en un solo año, ¿cierto? Bancos que requerían estas estructuras de tráfico
para mover sus dólares. Entonces esa es una parte de la que no se ha hablado, que se ha mantenido un poco velada y que es importante para entender el fenómeno. Dentro de tu investigación, por un lado, y dentro de lo que conoció Pincho, por otra parte, ¿cómo ven ustedes esa relación de la Miami de finales de los 70 en proceso de crecimiento? Una Miami que empieza a ser glamurosa, que decían que los dólares estaban manchados por el narcotráfico, ¿no? Era una leyenda que circulaba. Ha habido películas, Scarface, que retrató ese momento. Pero ¿cómo ven ustedes eso? Y el hecho de que no se, de que siempre hayan estado casi que a la sombra los traficantes norteamericanos en contraste con los nombres de los nuestros, ¿no? Que sigue siendo un problema para nosotros porque de nuevo vemos que eso ha sido, digamos, ha sido como una realidad acomodaticia para los norteamericanos porque de eso se han valido para zafarse de responsabilidad y endilgarnos a los latinoamericanos el gran problema y la responsabilidad del tráfico. Y viceversa también, porque nosotros también practicamos exactamente lo mismo cuando le adjudicamos la responsabilidad a los norteamericanos por eso. Y lo hemos hecho desde el discurso político, ¿no? Todos los presidentes en los 70s, López Michelsen fue famosísimo por básicamente consolidar ese discurso y esa visión del problema, de que esto es un problema de los Estados Unidos. Exacto, esto es un problema de los Estados Unidos, ellos tienen que lidiar con eso, nosotros no tenemos responsabilidad en esto, nosotros somos víctimas, nos convirtieron en plataforma de exportación de marihuana y bueno, años después ya López ya no estaba de presidente, de cocaína también. Entonces yo creo que de ambos lados hemos practicado eso, de adjudicarle la responsabilidad al otro para evitar observarnos a nosotros mismos y ver qué tanta responsabilidad tenemos en nuestras propias tragedias. Y lo que tú dices de que es muy interesante, casi todos los traficantes son latinoamericanos y muy poco escuchamos de los norteamericanos mismos, de sus importadores y compradores, ¿no? Que los hay. Sí y no, porque dentro de Estados Unidos en su momento hubo grandísimos escándalos con importadores de marihuana colombiana que se convirtieron en escándalos mediáticos, grandes titulares en la prensa. Black Tuna, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, Black Tuna, pero hubo otros casos, muchos más, ¿no? The King of Pod era otro caso, Bruce Perlow era su nombre, que también fue un caso muy famoso porque también estaba importando marihuana colombiana de la Guajira y de la Sierra Nevada. Y han habido muchos más casos como esos que en su momento fueron grandes escándalos mediáticos con grandes titulares. Lo que pasa es que acá en la prensa de Colombia, pues eso no se tomaba. Y luego a nivel de las grandes narrativas y las grandes representaciones de Hollywood, por ejemplo, es menos interesante, es mucho más interesante tener personajes exóticos de países exóticos que nadie puede en realidad ubicar en un mapa. Hablo de la audiencia blanca norteamericana acá en Estados Unidos, ¿no? Eso lo hace más interesante. Pero eso no quiere decir que no hubieron casos de importadores de marihuana que figuraron en la prensa y que figuraron en el debate político al respecto. Pero hay otra cosa también importante que hay que decir, es que muchas veces nosotros tendemos a ver la historia de la bonanza marimbera con los lentes de las muchas bonanzas de la cocaína. Y entonces pretendemos que existían grandes capos de la marihuana como luego existieron con la cocaína. Y en realidad así no fue. En ese sentido, el negocio de la marihuana, y Pincho que me corrija o me ayude aquí a hacer este punto, era muy democrático en ese sentido. Había para todos, de alguna manera. Termina convirtiéndose... Pero el gran negocio lo tenían unas cuantas familias, ¿no es así? Claro, era cerrado en ese sentido. De los que estaban haciendo el gran dinero eran muy pocos porque era como una pirámide. Entonces los que estaban arriba eran muy pocos, pero aquí abajo había mucha gente que se estaba beneficiando. ¿Qué piensas, Pincho? ¿Estás de acuerdo con mi afirmación? Yo me dio risa de que pronunció Jorge, dijo Black Tuna. Yo fui muy cercano a Black Tuna. Muy cercano a Black Tuna porque eran mis amigos. Y fue famoso.
Esos amigos fueron, Black Tuna comenzó con la baletica a Baton Rouge. Por ahí fue el comienzo del gran Black Tuna. Bueno, sí, la verdad que generacionalmente me tocó vivir muchas cosas, entre eso los descarados festejos en mis negocios de restaurante de la gente cuando llegaba todavía mojada, de embarcar con los pies mojados, las camisas mojadas, dirigiendo su embarque, iban allá a mi restaurante a festejar. Ahí me tocó lo mejor de la bonanza marimbera. Pero cuando yo ahí ganaban su negocio y coronaban, yo los coronaba a ellos, que mi negocio también, porque les vendía de todo, y como era el esnovismo del restaurante, entonces eso era una cosa maravillosa. A mí la bonanza me pareció maravillosa hasta cuando ya la bonanza cambió y empezaron a entrar personas del interior. El negocio de la marihuana era muy local, era muy localizado, era Guajira, Santa Marta, uno que otro barranquillero por ahí, y ni siquiera un vallenato. Era muy de aquí, era una cosa muy central entre nosotros aquí, en estas costas de aquí. Y cuando entraron ya con los paisas a meterse, a aprovechar la ruta y a desplazar la marihuana por la coca, fue donde empezaron los grandes problemas. Claro, que también hubo muchas vendetas a través de la marihuana, no por el mismo negocio, sino por factores personales y entre familias que se mataban por cosas familiares, porque allá la concepción de los hijos tiene un sentido diferente, porque que los padres, esa vaina regionalista así, muy arraigada entre ellos, y hubo muchas cosas. Pero cuando se metieron los paisas a la Guajira a apoderarse de la ruta para la coca, todo se derrumbó. Todo ese localismo, todo ese egoísmo local, el negocio de nosotros, el negocio del Samar, el otro del Guajiro. Y otra cosa bonita también que pasó mucho fue en la época de los culupuyú, que llamamos aquí. Cuando se pusieron de moda, nunca en Santa Marta vimos la famosa Ranger, esas camionetas pintadas de todos los colores, y las conocimos en Santa Marta con la bonanza marimbera. Esto era un desfile, eso coincidió con la carretera nueva de La Guajira a Santa Marta. Entonces eso era un tráfico de gente ya guajira, de buenas familias guajiras que ya le entraron en el negocio porque tenían el poder y tenían la posibilidad de comprar las autoridades, porque esos negocios se hacían en La Guajira previo compra de autoridades, porque hay una vaina que se llamaba el mosqueo, era el tipo que yo fui mosca de un negocio, iba atrás, adelante, en el carro, mosqueando la policía para cuadrarle y decirle que allá atrás venía un camión que no podían pararlo. Y ahí iban, lo llamaban la mosca. Entonces eso lo hacían los guajiros, empezaron el negocio, hicieron plata. Y recuerdo aún que cuando los guajiros empezaron a comprar propiedades en Santa Marta, se encarecieron todas las propiedades del Rodadero y todas las casas. Porque ellos con televisio para acá, a la gran ciudad, compraban el precio que fuera. Entonces fue una bonanza. A mí en mi restaurante, y coincidió también con otra bonanza. Lo que tú dices de la bonanza del petróleo, aquí hubo una bonanza de venezolanos, que eso fue lo más. Yo le vendí edificios completos, le vendí hoteles a gente de Valencia, Venezuela, que querían invertir aquí. Entonces se acabó Venezuela, se acabó eso y llegó la marisma. Entonces hay un momento en que todo fue oro, todo era oro en Santa Marta. Pero también el oro trae la vendetta, la envidia, la rabia, la cosa, y trae mucho la incultura, trae la gente sin educación, trae muchas cosas que fueron hubo muchos choques sociales, muchos choques ideológicos, que eso conllevó también a muchas vendetas. Y aquí vendetas sí, yo vi brazos volando cerca de mi casa, en vendetas de bomba. Pero todo eso, por eso yo digo que en esto de la marimba y de la droga, caben todo lo que se puede. Mira, hasta la poesía, el vallenato, la historia, la mitología, todo cabe ahí porque aquí pasó de todo con eso, Lina. Dale, Lina. Perdón, yo tengo que interrumpirlos, nos quedan 2 minutos. Hay un par de preguntas aquí en el chat. La primera es,
Lina, si tu libro dónde se consigue, yo ya les anoté por ahí que está en Amazon, ¿verdad? Y me acaba de contar la librera que va a hacer todo lo posible para tener unos ejemplares en Santa Marta muy pronto. Qué bueno. Nos preguntan cuánto tiempo te demoraste en la investigación, y Mariluz Vallejo nos pregunta sobre el mito de los cuerpos de paz. Aprovecho para decir, Mariluz, y los que nos escuchan, que va a quedar grabada la conversación. Este fue Mariluz, como comenzamos el conversatorio, que está muy interesante, entonces está allí grabado. Yo aprovecho entonces para decirles muchas gracias. Le dejo la palabra a Lina contestando esta pregunta. Fue cortísimo, pero espero que tengamos la oportunidad de volver a tener este tipo de conversaciones. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, mi libro está en Amazon y en otros lugares donde se venden libros en línea, aquí desde Estados Unidos, porque fue publicado acá por la Universidad de California. Yo lo tengo aquí en mis manos. ¡Qué maravilla! Pero ¡Qué maravilla! gracias, Pincho. Desafortunadamente, con todo lo de la pandemia, todo está muy complicado, entonces está muy difícil conseguir el libro impreso, pero yo sé que mucha gente en Colombia lo ha logrado comprar para Kindle, ¿no? Entonces así lo bajan y lo tienen en el Kindle y de ahí lo leen. Obviamente no es lo mismo, a mí me gusta son los libros reales impresos, pero bueno, agradecería mucho si Connie con la librera logra llevar unos cuantos ejemplares, y todavía estoy mirando opciones para la traducción porque desafortunadamente solo está en inglés. ¿Y cuánto me tomó hacer esta investigación? La primera vez le contaba yo a Paola que visité yo a mi familia en San Juan del Cesar, por ahí están todos ellos, hola, para hacer esta investigación, no de paseo ni de visita, sino para trabajar en este tema. Fue en febrero del 2004. Ese fue mi primer viaje de investigación y el libro salió en marzo del 2020. Así que ahí hacen la cuenta entre lo que me demoré investigando, lo que me demoré escribiéndolo, consiguiendo contrato, en fin, todo lo demás. Y bueno, no, muchísimas gracias a todos, una experiencia maravillosa. Yo sé que esto no se agota en una hora. Y Pincho, eres un testigo fantástico de la historia, me encanta todo lo que cuentas y me encanta verlo de manera vivencial. Todas estas cosas que yo miré desde archivos y hablando también con mucha gente en la región. Bueno, queremos darles las gracias por esta conversación apasionante, fascinante, realmente apenas un abrebocas, creo, para un tema complejísimo, y muchísimas gracias por compartir sus perspectivas. Esperemos que nos acompañen en la librera y que nos acompañen en la programación de la Feria del Libro de Santa Marta, que está magnífica. Mil y mil gracias por acompañarnos. Mil gracias, Paola, por organizar esta mesa. Cerramos el live. Gracias. Gracias a ustedes, muy bueno.